Para obtenerlas hay que recordar el teorema 2.1. Teorema 2.1 habla de la primera derivada, la de orden 1. A ver, por aquí lo voy a traer. Este es lo que dice el teorema. Que la derivada. Ok. O sea, recuerda que tenemos una curva C definida por ecuaciones paramétricas x igual a f de t, digamos, y igual a g de t, y esta es definida en algún intervalo y vamos a pensar que es una curva suave, es decir, existen las derivadas x', o sea, la derivada con respecto a t, o sea, tienes la derivada con respecto a t, que es la f', también tienes la derivada de y con respecto a t, que es la g', ¿no? Continuos en y para que sea suave. Entonces, bueno, a partir de esta, pues uno deduce el teorema 2.1. Establece que la derivada se relacionan, la derivada de y con respecto a t, con respecto a x más bien, la derivada de y con respecto a x, la puedes calcular mediante las derivadas de y con respecto a t y entre la derivada de x con respecto a t. Eso es lo que está diciendo. Uh-huh. Esta es la derivada de primer orden. Es lo que dice el teorema, ¿no? O sea, observa que pues hay que saber nada más, si recuerdan la demostración, si no, pues verlo así. La derivada de y con respecto a x, pues, la quieres traducir a derivadas con respecto a t, pues es de esta manera, ¿no? La derivada de esta variable de y con respecto a t y la de la variable independiente con respecto a t también. Pues sí, entonces, si vuelves a derivar esta, una segunda derivada, vamos a ver en la segunda. Ajá. Bueno, en realidad lo voy a pintar aquí. La derivada de segundo orden, lo estoy viendo así. O sea,
Es como si esta fuera la y acá. La derivada con respecto a x de una función que se llama derivada de y con respecto a x. Bueno, pues entonces lo que se hace es derivar esa con respecto a t y luego derivas la independiente x con respecto a t. Esto se llama derivada derivada de y de segundo orden. Igual una de tercer orden. Está derivando esta con respecto a x. Es aplicar el teorema 1 aquí. Vas a derivar con respecto a x la segunda derivada de y, porque, bueno, pues son derivadas sucesivas. La tercera derivada equivale a la derivada de la segunda derivada. Entonces deriva esa con respecto a t y luego la variable independiente, que es en este caso x, con respecto a t. Aplicar el teorema 2.1. Entonces obtengo la derivada de tercer orden. A ver, pensemos en la de, ya, y así la de cuarto orden. A ver si me estás entendiendo. Bueno, se está entendiendo. Es que si tomo la de cuarto orden, y así me voy a la de enésimo orden, ¿no? La de cuarto orden, pues va a ser así. A ver, la derivada de orden o de orden cuarto. Pues sí, esta la puedo ver así, puedo ver como la derivada con respecto a t. Bueno, primero, antes de que aplique el teorema 2.1, como es una derivada sucesiva, este equivale a derivar. Sí, o sea, para llegar a la derivada de orden 4, pues acuérdate, ¿no? Derivas una vez y luego vuelves a derivar esa derivada y vuelves a derivar esta, así vas obteniendo las derivadas de orden sucesivo, ¿no? Derivada de orden x con respecto a x de cuarto orden equivale a derivar la tercera derivada. Y a su vez esta tercera derivada equivale a derivar dos veces o derivar una vez la segunda derivada. Y a su vez la segunda derivada es derivarla una vez la primera derivada. O sea, ahí se va haciendo la cadenita, ¿no? Bueno, no, las derivadas sucesivas conducen a derivadas de orden superior. Entonces, derivada de orden 4 es de derivarla de orden 3. Pero fíjate, este es con respecto a x. Aquí es donde voy a aplicar el teorema 2.1. ¿Cómo? Pero es que en el teorema 2.1 ya vienen, es que voy a derivar esto que está aquí con respecto a t. Eso es lo que aparece entonces en el denominador. Aquí voy a derivar con respecto a t, lo azul. Y acá, pues simplemente la derivada de x con respecto. Esta siempre está abajo, si te fijas. Está la derivada de primer orden de x con respecto a t. Siempre está en el denominador.
En todos está así impresa. Si lo ves, o sea, esta es la misma, es la misma, es la misma. Nada más vas derivando. Si es la derivada de orden 4 de y con respecto a x, pues simplemente deriva con respecto a t la derivada de un orden menos. Es decir, aquí es precisamente eso que estoy marcando en azul. Aquí va a ser la derivada de orden 3 de y con respecto a x. Y listo. Van apareciendo ahí. Abajo siempre está la misma, ¿no? Derivada de x con respecto a t. Derivada de orden 4 o de cuarto orden. Nos vamos a ir hasta la de enésimo orden. Así sucesivamente vas a obtenerlas todas, ¿no? ¿Qué hay de la derivada de orden n o de enésimo orden? Pues igual, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues derivar con respecto a x la anterior, es decir, la derivada de orden n-1 con respecto a y, ¿no? Y aquí es donde viene el teorema 2.1. Por el teorema 2.1, esto va a ser igual a derivar esto con respecto a t. Esto lo derivo con respecto a t, pues sí. Aquí va a aparecer la derivada con respecto a t de la derivada de orden n-1. Aquí me faltó n-1. De y con respecto a x. Y siempre dividida entre la derivada de x con respecto a t. Y listo. Esta es la derivada de enésimo orden. Pues, puedes encontrar cualquier derivada de cualquier orden, no teniendo, claro, para eso exigimos que pues sea que existan las derivadas, ¿sí? No, tienes derivadas de todos los órdenes aquí. Mira, vamos a aplicar esta idea. Como saben, dos conceptos aquí en el ejemplo. La lectura que tengo, pendiente tiene que ver, pues, pendiente tiene que ver con la primera derivada. Para resolver este problema, antes de que empecemos a recordar que la pendiente sí tiene que ver con la primera derivada de y con respecto a x. Y la concavidad tiene que ver con la segunda derivada. Este pendiente es la pendiente de la recta tangente. En realidad es la pendiente de la recta, por eso tiene que ver con la derivada. Y la concavidad tiene que ver con la segunda derivada. Así, por ejemplo, si la segunda derivada es positiva, voy a decir que es cóncava hacia arriba. O sea, cuando este tiene un signo, eso va a depender si esta derivada es positiva. Igual en la pendiente, ¿no? Si la pendiente es positiva, quiere decir que la recta tangente es creciente. Si la pendiente es negativa, pues entonces decreciente, ¿no?
Igual acá con cavidad, análogamente si la segunda derivada es positiva, bueno, estaremos hablando que la curva se abre hacia arriba. Y si es negativa, pues se abre hacia abajo. Pero tiene que ver con la derivada de y con respecto a x. Y aquí no tengo la forma cartesiana. Tengo las ecuaciones paramétricas. Entonces voy a echar mano del teorema 2.1 y de las derivadas de orden superior. O sea, como me piden la pendiente y la concavidad en el punto 2,3, pues entonces primero, pues tendré que encontrar las derivadas, pero vía el teorema 2.1 y las derivadas de orden sucesivo. O bien, pues paso este problema a ecuaciones, traduzco, elimino el parámetro t y obtengo las ecuaciones paramétricas y entonces aplico las derivadas que ya sé calcular. O sea, cuando ya tienes y en función de x, pues úsalo como lo usual, lo de cálculo 1. Pero no voy a ir a la paramétrica, voy a usar el teorema 2.1, es decir, vamos a calcularla así. Pero antes de eso, pues me voy a cerciorar que este punto, vamos a checar que este punto precisamente está en la curva. Aquí dice ahí la pendiente y la concavidad y me dan el punto. Sí, lo que te estoy diciendo es que, bueno, ahí está la curva, ¿verdad? Y me dicen de un punto, pero ¿qué tal si ese punto no está ahí? No está en la curva. Tengo que asegurarme que el punto esté en la curva. ¿Y cómo me aseguro de eso? Pues dando un t para el cual pueda obtenerlo de las ecuaciones paramétricas. ¿Sale? Vamos a asegurarlo. No necesito la gráfica, la voy a pintar al final. O sea, para asegurarme que dos, entonces lo voy a poner aquí. Lo primero que vamos a hacer, primero, verifiquemos, déjame poner unas rayas por aquí. Verifiquemos que el punto está en la curva. ¿Cómo es eso? Pues tan simple, vamos a ver si existe un t tal que se obtiene esto, es decir, que el 2, cuando, acuérdate que la primera es x, ¿verdad? Que el 2, hay un t tal que 2 es raíz de t y 3 es un cuarto. Para ese mismo t, simultáneamente, ¿no? Se obtiene esto. Sí, desde la primera está fácil ver que de la primera ecuación, si la raíz de un número que te dé 2, ¿cuál es? ¿Qué número es ese? Pregunto. ¿T igual a qué? 4. Ajá. T igual a 4. A ver, aquí T igual a 4. Mira, si quieres puedo resolver la otra también, pero ya me voy a ir directamente a la sustitución. Con este valor, pues está fácil ver que lo voy a poner acá. Lo vamos a poner acá, un cuarto de 4 al cuadrado menos 4. ¿Eso qué es? Un cuarto de 16 menos 4, 12, me da 3. Exactamente me da el mismo valor. Así que
Efectivamente, efectivamente, en t igual a 4, x vale 2 y y vale 3. O sea que el punto está en la gráfica. No sé cuál es la gráfica, pero bueno, lo puedo pintar. Ya con esto me aseguro, hay un T para el cual el punto está ahí. Era de esperarse, ¿no? Que me estén dando un punto sobre la gráfica, si no, pues no puedo hablar de su pendiente y su concavidad en ese punto. Perfecto, ya está ahí, eso es lo primero. Y ahora vamos a calcular la primera derivada con respecto a x. Sí, claro, aquí la voy a escribir, no, el problema bastante simplificado, dice ahí, hay en la pendiente y la concavidad en 2, 3. La pendiente, el nombre más largo sería la pendiente de, aunque bueno, la pendiente de uno habla de pendiente de una recta, no habla de pendiente de una curva, pero si se refiere a pendiente de una curva, en realidad estaría pensando que a la recta tangente, ¿no? Si esa fuera la curva, entonces esta es la recta tangente y la pendiente de la recta tangente. Entonces, el nombre largo sería así, la pendiente de la recta tangente a la curva en 2,3. Pues es, ¿cómo la determino? Pues está dada por la derivada. Es la derivada de y con respecto a x en 2,3. Así que vamos a derivar. Pero como no tengo y en función de x, pues voy a recurrir al teorema 2.1. Entonces, del teorema 2.1, sí, es el teorema 2.1. Sí. Sí, es este, mira. Voy a ir arriba rápido. Acá lo enunciamos. Fue lo primero con lo que empecé la clase anterior. Acá está, ya lo pasé. Teorema 2.1. ¿Cómo calcular la derivada? Ya, ya lo recuerdo. Ya me regresé acá. Voy a calcular la pendiente en la primera derivada. Entonces, claro, para usar el teorema 2.1, sí necesito, ¿no? A ver, vamos a ver, ¿quién es X? Es la raíz de T. ¿Y quién es Y?
Un cuarto de t cuadrada menos 4. Observo que t es mayor que 0. Ese es el intervalo. Bueno, pero aquí en la derivada, un cuarto de t cuadrada menos 4. Entonces, vamos a calcular las primeras derivadas. La derivada con respecto a t, ¿no? Y de esta, pues es la derivada. ¿Cuánto te da? La derivada con respecto a t. Pues es la derivada de la raíz de x, que va a ser con respecto a t, de la raíz de t, perdón. Pues lo voy a poner como t a la 1/2. Y esto me da 1/2 por t a la menos 1/2. Entonces, si se acuerdan de esta derivada, ¿no? La derivada de la raíz de t es 1 sobre 2 raíz de t. Una derivada famosa, ¿no? La de la raíz de t. Y así también tengo la derivada de y con respecto a t. Necesito estas derivadas, ¿no? ¿Cuál es la derivada de y con respecto a t? Pues aquí lo derivamos. Derivamos el primero, va a ser 2t. La derivada con respecto a t de 1/4 de t cuadrada menos 4. Pues sí. Un cuarto por la derivada con respecto a t de t. El 1/4 sale, es una constante y ya derivo cada uno. La primera es 2t y la de la segunda 0. Pues nada más queda 2t. Nada más queda 1/2 de t. Ya simplificado. Entonces, el teorema 2.1 tenemos, vamos a aplicarlo. Va a ser la derivada de y con respecto a x, que voy a poder calcular como, apréndetelo así. Estás derivando con respecto a x. Entonces derivas eso, derivas y con respecto a t y abajo divides entre la derivada de la variable x con respecto a t. Esto es. Y estas son las que acabamos de calcular, ¿no? La derivada de x con respecto a t, aquí la tengo, y son las que acabo de calcular, ¿no? Déjame señalarlas. Aquí tengo la de y con respecto a t, y acá tengo la de x con respecto a t. Arriba va la derivada de y con respecto a t, entonces aquí simplemente pongo 1/2 de t. Y abajo pues va la de x con respecto a t, es decir, 1/2 de la raíz de t. Y pues ya estuvo. 1/2 entre 1/2 es 1. T entre raíz de t, pues me va a dar raíz de t. No sé si lo alcancen a ver, bueno. Pues puedo escribirlo así, t sobre t a la 1/2, ¿no?
Y esto te queda t a la 1 menos 1 medio. Esto te queda t a la 1 medio. Esto te queda raíz de t. Ahí está. Pero espérate. No la escribí bien, la segunda derivada, ¿verdad? Que no la escribí bien. Chécala. La derivada de x con respecto a t. La derivada de x con esta. No la estoy escribiendo bien, obsérvalo. Es 1 sobre 2 raíz de t. ¿De acuerdo? Entonces, para atrás. Corrijo. Es 1 sobre 2 raíz de 3 y yo acá no escribí eso. Hay un pequeño detallito ahí, ¿no? Corrijo. Es 1 sobre 2 raíz de t. Abajo está raíz de t. Ahora sí. Que si haces la división de los quebrados, te queda así, ¿no? T sobre 2 sobre 1 sobre 2 raíz de t. Con más cuidado. Extremos. 2 por t raíz de t. Estoy multiplicando estos, ¿verdad? Y luego multiplico estos sobre 2. Entonces se cancela y te queda este por t a la 1 medio. O sea, t a la 3 medios. Y listo. Si te fijas, esta está definida. Sí, es que esta la puedes escribir así. Raíz cuadrada de t cúbica. Entonces, la cúbica, si es negativa la t, también va a ser negativa. Entonces, la raíz cuadrada solo está definida para t mayor que 0. Eso lo dijimos, lo dijo al principio, ¿no? Voy acá. Acá está. T mayor que 0. Mayor o igual que 0. Entonces, para que exista la derivada, pues la t tiene que ser mayor o igual que 0. En t negativo no hay derivada. Ya sale. Entonces, ya tienes la derivada en general, pero me la están pidiendo en el punto, ¿qué punto dijimos? 2, 3. Ok, pues calculémoslas. En el punto 2, 3, esta es la derivada general. En 2, 3, ¿cuánto vale la derivada? Es decir, cuando x vale 2 y y vale 3, ¿qué valor tienes? ¿Qué se logró? Fue lo primero que hicimos. En T2, 3, acá está. Cuando x igual a 2 y y igual a 3, tienes t igual a 4. Eso es lo que descubrimos primero. Bueno, en 2, 3, t es 4. Cuando verificamos que el punto está en la curva. Acuérdate que cuando tienes ecuaciones paramétricas, cada punto
tiene un T asociado, una etiqueta, ¿no? T igual a 4 es el para el punto 2,3. ¿Qué es lo que tienes en T igual a 3? Pues hay que sustituirlo. Lo voy a escribir dy en dx. Esto, cuando T vale 3, cuando T vale 4, ¿qué tienes? Pues raíz de 4 al cubo. Y raíz de 4 al cubo es 2 al cubo. 8. Queda ahí entonces la pendiente. Entonces la curva tiene una pendiente ahí. La recta tangente en ese punto. Ahorita voy a hacer la gráfica. Para ver que está ahí, ¿no? Es más, hagámosla ahorita. Voy a pintar la curva. Verificar. Tengo una duda. Ajá, dígame. Ahí en la X igual a 2, supongo que es de la recta, ¿no? De 2,3 arriba. Sí. ¿Ya? El 2,3 es un punto en la curva. Uh-huh. Y por ahí pasa la recta tangente. Y lo que acabamos de descubrir es que esa recta tangente tiene pendiente 8. A ver, a ver si te, a ver si. ¿O cuál era la pregunta? Mira, si se sube arriba. Tantito. Arriba. Ahí donde está T igual a 4, X igual a 2. Ese 2 supongo que debe ser del punto, ¿no? Sí, ajá, exacto. No, solo era eso. Ok, mira, sí, acá lo voy a ver en el punto. Esta viene siendo la X y esta viene siendo la Y. Son esos. Exacto. Entonces, mira, si haces la gráfica, a ver qué quieres. Bueno, pero mira, déjame, para terminar el problema, ok, tomo la tengo que hacer, la gráfica. Déjame pintar la gráfica. Es más o menos. Vámonos directo a la gráfica. La voy a hacer así de una vez, curva. Le voy a poner C. C de T. La primera es raíz de T. La segunda es un cuarto. Bueno, lo voy a escribir así. Lo voy a escribir como T al cuadrado menos 4 entre 4. Y el parámetro es T. Y vamos a poner un valor. No puedo poner T mayor que 0, pues empieza en 0 y le voy a dar aquí un valor. Voy a poner 10. No puedo poner infinito, pero con esto, ¿no? Que vea de la gráfica. Al cabo estoy hablando del punto 2,3, entonces está ahí, ya sé que en T igual a 4, pues tengo el punto. Pero bueno, ahí está la gráfica. Y en T igual a 4, pues lo pinto, sí, 4.
está, efectivamente, ¿no? Mira, lo que hice comprobar acá, que hice, el primer paso que hice cuando dije verifiquemos que el punto está en la curva, pues aquí ya lo estoy viendo. Si lo alcanzas a ver, el 2, 3, simplemente puse C de 4. Ahí está. Y aquí hay una recta tangente. Pues sí, ahorita voy a usar este hecho. Voy a usar las propiedades de esto, ¿no? Recta tangente, por aquí tengo recta tangente en un punto de una curva. Este es el cuarto icono. Déjame hacerlo grande. Mira. Es la de esta. Recta tangente. Ahí dice abajo. Tangentes. Ok. Nomás le invoco. El punto y la curva. Ya lo usé en el ejercicio anterior, también lo usé para pintar una recta tangente. Y esta recta que acaba de aparecer aquí, pues es precisamente de la que estamos hablando. Esa recta es esta. Y bueno, fíjate que ahora ya estoy viendo qué concavidad tiene la curva. ¿Sabes qué? Esta es la curva, la que está en negro. La concavidad es hacia arriba. Entonces, la segunda derivada seguro que va a salir positivo. Pues vamos a verlo. Entonces, regresando al problema. Esa recta azul pues es la recta tangente al punto A, que es 2, 3, y tiene además pendiente positiva, además tiene pendiente 8. Cada uno que avance en X subes 8. Bien, pero bueno, la segunda derivada, ya sé que me va a salir positiva, porque estoy viendo la gráfica, estoy viendo que cuando es cóncavo hacia arriba, la segunda derivada es positiva. Entonces, pero veamos cuál es la segunda derivada. Entonces, la segunda derivada. Entonces, para la concavidad, ya estamos en por decirlo así, la tercera parte, o la segunda parte. La primera fue la de la pendiente y ahora es la concavidad. Está dada por la segunda derivada con respecto a X. O sea que la segunda derivada de Y con respecto a X, aplicamos el teorema 2.1, va a ser la derivada. Ya sé cómo calcularla. Bueno, pero voy a escribir toda esta génesis, ¿no? Es la derivada de la derivada, y eso ya sé cómo calcularlo. Calculo la derivada con respecto a t de la derivada de y con respecto a x. Y abajo la derivada de x con respecto a t. Pero como yo ya sé cuál es la derivada de y con respecto a x, es la que acabo de calcular, es la de la pendiente. ¿Cuánto me salió? Me salió raíz de t a la 3 medios. La voy a dejar como t a la 3 medios. Aquí va a ser la derivada de t
con respecto a t, de t a la 3 medios. Y abajo simplemente la derivada de x con respecto a t, que ya sé que es 1 sobre 2 raíz de t. Así que, ¿qué te va a dar? Pues deriva primero, va a ser 3 medios por t a la 1 medio. Le restó 1, ¿verdad? Al exponente. Y acá abajo, pues tienes 1 sobre 2 por t a la 1 medio. Así que hacemos la multiplicación arriba. Vas a tener, voy a escribir así, t a la 1 medio. Abajo tengo 2. Y hasta abajo, la derivada de x con respecto a t. Así que bueno, hacemos la multiplicación aquí. De extremos te va a quedar 3 por 2, 6. T a la 1 medio por t a la 1 medio. Estoy multiplicando estos. Entonces te queda t. Y abajo te queda 2. O sea que me da 3t. Y pues ya terminamos. En el punto t igual a 4. O sea, en el punto 2, 3, que se obtiene con t igual a 4, por la segunda derivada vale. Va a ser 3 por 4, va a ser 12. Este es mayor que 0. Mayor que 0 me dice que es cóncava hacia arriba. Y aquí terminó el problema. Y también ahora. Pues listo, nos vemos. Ahí se los mando. Les voy a poner ahí la gráfica que hice, el link, y también la gráfica, una gráfica que viene en el libro. Esa es la historia del problema. Ahorita les pongo el link. Nos vemos.